pecado. Pero seleccioné este dibujo que lleva unas cargas. Una carga se llama preocupación o ansiedad, la otra carga se llama miedo, fobia, temor, la otra carga se llama culpa y pudiéramos ponerle un montón de más cargas, ¿verdad?, de pecado. Pudiéramos también ponerle ataduras, ligaduras, pero el pecado carga. El pecado ata. Y eso lo vamos a ver. Entonces, quiero que le ponga atención a esto. Le voy a dar un repaso largo. ¿Cuántos han estudiado los últimos 3 temas que hemos dado sobre el ministerio de Juan? Levante su mano. Bueno, como ninguno lo ha hecho, entonces yo voy a ser generoso y le voy a dar el repaso. Un repaso general de los temas que hemos visto sobre el ministerio de Juan. Después de que termine con el repaso, vamos a hablar estos 5 incisos. Un mundo libre de pecado. El pecado entra a ese mundo. Vamos a ver los efectos inmediatos del pecado. Por ejemplo, yo estaba tratando de, bueno, lo hice, pero a veces uno piensa que puede usar una herramienta X para cierta cosa, ¿verdad? Entonces dije, bueno, le quería destrabar algo, dije, con esta pinza lo hago. Pero se me sobó la pinza. Y sí mordió la pinza, pero mordió cabal aquí la yema del dedo. Y yo soy bueno para gritar. Ningún hombre dijo yo también. O sea, que aquí nadie cuando se golpea, todos, no se da cuenta la señora, ¿verdad? Cuando su marido se golpea, usted no se da cuenta. Él solo hace. Usted, el hermano Ulises, si yo sé que él no se queja. Hermano Carlos Ernesto. Bueno, el caso es de que solo me mordió la pinza. Y en cuestión de segundos, porque no se rompió la piel, lo tenía morado. Fue un efecto inmediato. Pero también hay efectos duraderos del pecado. Y obviamente lo que nos interesa es la solución. Entonces dice Lucas 3:3. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Era el bautismo en agua. Algunas denominaciones cristianas bautizan niños y tienen ellos sus apoyos escriturales por lo cual ellos bautizan niños. La mayoría de iglesias protestantes alguien que no es del área católica, la mayoría de denominaciones protestantes, por ejemplo los presbiterianos, ellos bautizan niños, pero la mayoría de denominaciones no bautizamos niños. Porque el bautismo es mi confesión pública de que yo entiendo que debo arrepentirme. Y entonces yo voluntariamente voy hacia donde está la persona delegada, en este caso Juan, para ser bautizado. Y así yo sello públicamente mi deseo de arrepentirme y de comenzar una vida nueva. Propósito del ministerio de Juan. Lucas 1:17. No voy a, es más, no le voy a, algunas citas que son bastante, no me las memoricé, pero solo se las voy a tocar así rápido y pues espero que usted las repase en su tiempo devocional.
Recuérdese que Juan vino a preparar el camino para la primera venida de Cristo, para el primer advenimiento de Cristo. Entonces, en su amor, en su misericordia, en su bondad, no hacia el mundo, sino hacia su pueblo, en este caso Israel. Ellos sabían, ellos tenían las profecías, las habían estudiado, ellos sabían, tenían conocimiento de que había un Mesías prometido desde el Génesis. Pero Dios también sabía que con el paso del tiempo a ellos estaban desapercibidos, no estaban preparados. Entonces Dios en su amor envía a Juan, como dice el pastor Isaías Guerrero, precisamente, a él le gusta usar esa palabra, para alertar al pueblo. Para que el pueblo estuviera apercibido, para que el pueblo estuviera preparado. Y dice la versión internacional, bien dispuesto para recibir al Señor. En sus momenticos de oración, acuérdese de mí. Y dígale: Señor, recuérdale constantemente al pastor que no hay nada que él pueda hacer por mí. Que si tu Espíritu Santo no obra, que si tu Espíritu Santo no toca mi mente, no toca mi corazón, por más que Él se enoje, por más que Él me regañe, por más que Él me visite, por más que Él ore por mí, yo no voy a cambiar. Para que cuando yo venga aquí sienta el efecto de esa oración. Entonces el deseo era que cuando Jesús se manifestara como el Cristo, como el Mesías, después de Juan haber preparado el camino, hubiera un pueblo bien dispuesto. Entonces estamos viendo esto como un reflejo de lo que quizá el Señor le decía: esté a las puertas, porque cuándo va a venir no sabemos. Pero quizá Él esté a las puertas y me ha puesto a mí la carga de alertarlo a usted, de decirle a usted que Él ya viene y que usted necesita estar bien dispuesto. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en otras congregaciones? A usted no debe de interesarle, porque muchas viudas había en Israel, dice la Escritura, y el Señor Elías solo fue enviado a la de Sarepta. Muchos leprosos había en Israel y solo el sirio fue sanado. Así que usted no esté viendo por otro lado. El riesgo para la iglesia, según la versión Kadosh, es quedarse rezagada en vergüenza. Usted y yo tenemos el riesgo, corremos el riesgo, estamos en peligro de no irnos en el arrebatamiento. Voy a repetir, usted me tiene que ayudar para que yo pueda avanzar, porque mire, todavía estoy en el repaso. Usted y yo corremos el riesgo de no irnos en el arrebatamiento, de quedarnos rezagados por estar distraídos, por estar entretenidos en otras cosas. ¿Cuáles son 7 de los 12 distractores que vimos? Burladores, charlatanes, que van a decir y tanto que predican que Cristo viene y nunca viene. Un evangelio diferente. Gálatas 5, 1 al 7, había un grupo de personas queriendo circuncidar a los gentiles. Estos son los judaizantes, los que creen que la salvación es por obras. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, los seductores o engañadores que vienen, dice el apóstol Pablo, con supuestas revelaciones, que vienen con
palabras y que hasta escribían cartas, como que venían de parte de Pablo y de sus acompañantes. Y en Lucas 7, 31 y 32 dice: ¿a qué compararé esta generación? Dice: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y decían: ese tipo está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ese es un glotón, ese es un bebedor de vino. Entonces dice el Señor: ya sé cuál es el problema, porque a ellos se les toca flauta, se les pone música alegre y ni siquiera el pie mueven. Se les pone una música de velorio y siguen igual. La apatía, la indiferencia. Y Pablo le dice a Timoteo: Demas me abandonó porque le gustó el mundial, se enamoró del mundo y se fue. Entonces el mundo es otro distractor. Y en Mateo 24, 48 al 51 habla de un siervo malo que dice en su corazón: mi señor ya se tardó en venir. Y empieza, dice, a golpear a sus consiervos, empieza a hacer cosas malas. O sea que se impacientó. La impaciencia. El escenario general cuando aparece Juan, o sea, el escenario previo a la manifestación de Cristo. Vimos la condición general del pueblo, que lo voy a seguir desarrollando. Vimos la condición de las autoridades y vimos la condición del liderazgo religioso, así a grandes rasgos. Eso fue el domingo pasado. La condición del pueblo, según Lucas 1:16, 1:17, Lucas 3:2, Lucas 3:5, Lucas 3:7 al 8 y 3:11. El pueblo estaba alejado de su Dios, del Señor su Dios, porque Juan venía, dice, para hacer volver a muchos. O sea que se habían alejado. Entonces el pueblo de Dios, diga conmigo, el pueblo de Dios. Pero míreme acá, este es un repaso. El pueblo de Dios estaba alejado del Señor su Dios. Iban a las sinagogas, cantaban. Pero acuérdense que el mismo Señor, cuando vino, los encontró todavía alejados. Porque acuérdense que la mayoría no le creyó a Juan. Entonces el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. O sea que siguieron lejos. Juan venía, dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O sea que había desintegración familiar. Dice que él salió en el desierto. Vino la palabra de él al desierto. Estamos hablando en este caso de un desierto literal, pero muchas veces el cristiano vive en desiertos espirituales. Vamos a estar viendo más adelante cómo me doy cuenta si yo estoy viviendo en el desierto. El pueblo estaba en valles. El pueblo estaba viviendo en montes y collados. Vamos a ver lo que significa todo eso. Los caminos del pueblo eran torcidos. La misma escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son destrucción, son muerte. Los caminos eran escabrosos, eran desnivelados, eran desiguales, eran peligrosos. En Lucas 3:7 al 8 llega la gente y le dice: ¿y nosotros qué hacemos? Porque habían llegado los soldados, pero esas son las autoridades. Llega la gente y dice: ¿nosotros qué hacemos? Les digo: sencillo, fácil. El que tiene 2 túnicas, regálele una.
al que no tiene. Entonces, ellos estaban, bueno, ahí antes, no, rewind. Lucas 3, 7 y 8. Dice que venían las multitudes a ser bautizadas y entonces Juan los detuvo y le dijo: "Shh, camadas de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento". O sea que venían presentando una cara, pero internamente no había un arrepentimiento. Internamente no había un deseo de cambiar. Estaban parados en la fila para ser bautizados, creyendo que al ser bautizados remediaban el problema. Querían seguir viviendo en apariencia, en hipocresía. Y en el 11 es donde dice: el que tiene 2 túnicas de una. O sea, estaban viviendo en mezquindad. Por naturaleza el ser humano es mezquino, es egoísta. Todos los lunes, a menos que tenga algún compromiso, lo hago el domingo en la tarde, pero por lo general los lunes yo le pido a los hermanos que me den los reportes selladitos, no miro nada. Le digo: Señor, no sé qué hay acá, pero te doy gracias primeramente por cada uno de los que pagó su diezmo. El diezmo es una deuda. El diezmo es un voto de confianza que Dios le da a usted, de que lo va a pagar. Porque usted paga taxes, ¿verdad? No los regala, usted está pagando taxes, impuestos. Pero después le digo: Señor, y te doy gracias por cada uno de los que ofrendó generosamente. Generosamente. Porque el diezmo es 10%. Usted puede, como el señor Colgate, como el señor Kraft, usted puede creerle a la palabra y hacer como hizo el señor William Colgate o el señor Kraft, que llegó a un punto en su vida cristiana que ya no diezmaban. Ellos se quedaban con el diezmo y daban el 90%. ¿Cuánto quisieran llegar a ese nivel? Dios quiere darnos holgura, pero no solamente holgura, sino libertad financiera. Yo me quedé con el ice cream en la mano el viernes, esperando a ver qué iba a hacer el hermano Checo. Dije: qué palabra profética trae, pero nos dejó en el arranque. Yo dije: yo ya preparé mi sobre. Porque como dice que lo preparemos, que cada quien proponga cómo dar, digo: yo ya preparé mi sobre. A ver, porque yo pensé que el hermano iba a decir: antes de que le entreguen el sobre, pregúntele a Dios: Señor, ¿cuánto quieres que yo ofrende hoy? Y cuando el Señor le diga: quiero que vacíes la cuenta de banco, entonces pida su sobre y anote la cantidad ahí inmediata antes de que se le olvide. $12,595.22. ¿Por qué será que cuesta creer que Dios puede bendecirnos económicamente? Mire, ¿habrá algún salvadoreño aquí? Hay unos 2 que 3. Fíjese que el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, es un joven de 38 años o 40 por ahí. 40 creo que tiene. 40 tiene. Está joven. 40 años es pollo. Pollito todavía, hace pío, pío. ¿Sabe que él como presidente devenga un salario? Pero ¿sabe usted que él no recibe ese salario?
Él lo dona, Él lo regala, Él lo invierte en su gente, porque Él tiene empresas. Y las empresas le generan suficiente, más que suficiente, para vivir bien. Y entonces Él no es creyente. Él cree en Dios, pero Él no practica ningún tipo de religión, no profesa ninguna fe. Pero fíjese que me impresionó que Él dice, yo creo en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces dice, yo creo en Dios, pero esto me impresionó, porque el Señor hizo que la mula de Balaam o la asna hablara. Señor dijo Ciro, mi siervo, Nabucodonosor, mi siervo. Entonces Dios puede usar a quien Él quiera. Y entonces Él dice, yo soy un fiel creyente en Dios. No estoy diciendo que practico una religión. Dice, Dios siempre me ha puesto en el lugar correcto para hacer las cosas correctas. Él entiende que Él está desarrollando un trabajo, una función que Dios le encomendó. Y sí es cierto. No conoce la Biblia, pero es bíblico. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Pero entonces ese joven presidente no es mezquino, no es codo, no es tacaño, no necesita de su sueldo. Cuando nosotros aprendamos a vivir, es que tantas cosas maravillosas que hace Dios, hombre. Le decía yo a un hermano de otra iglesia, me veo tentado, le digo, a mostrarle mi W2. Usted piensa lo que yo tengo grandes cantidades de dinero. Me veo tentado, le digo, a mostrarle cuánto yo gano. Le digo, lo que pasa es de que lo poco que yo gano, Dios me lo sobreabunda. Porque hay gente que gana un montón, pero dice la Escritura que lo están echando en sacos rotos. Sin embargo, hay gente que gana poco, pero les rinde mucho. Bueno, eso todo lo último lo dije por la mezquindad, por la tacañería que había en el pueblo hebreo antes de la venida de Cristo. Entonces fue precisamente en ese escenario que apareció Juan predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea que había que arrepentirse de todo esto. O sea que había que arrepentirse de todo esto. Y al arrepentirse se bautizaban y les eran perdonados sus pecados. Estoy tocando este tema porque hoy nosotros vamos a participar de la mesa y dijo el Señor, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de pecados de muchos. Entonces el enfoque es el perdón de pecados. Entremos al tema. Dígale pues, entrémosle, hermano. Un mundo libre de pecado. Usted y yo no lo conocemos. Pero Adán y Eva sí lo conocieron. Entonces dice Romanos 5:12, versión Kadosh. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró al mundo. O sea que antes de ese momento, en el mundo no había pecado. ¿Aló? Era un mundo libre de pecado.
Los que se denominan a sí mismos testigos de Jehová, que no pueden ser testigos de Jehová porque nunca le han visto, nunca ha estado en la casa del Padre, Cristo es el testigo de Jehová. Entonces, y como nosotros somos testigos de Cristo, pues entonces nosotros calificamos más todavía. Pero ellos llegan pintando un mundo diferente, pintando un paraíso, que un día la violencia, que un día la pobreza, que un día todo lo que vemos en este mundo va a cambiar. El problema es que son solo 144,000 los escogidos. Usted, ¿qué irán a hacer ese montón? Pienso que por eso es que andan ellos evangelizando, si podemos decirle así, porque tal vez así los dejan entrar a ellos. Pero hubo un momento, o quizás un gran periodo de tiempo, en el cual en el mundo no había pecado. ¿Se imagina usted, hermano Vinis, no tener malos pensamientos? Porque a su tierna edad, vea que cómo tiene malos pensamientos. Y a usted que está más viejo ni le pregunto. Pero ¿se imagina usted cómo sería un mundo sin mentira? Mire, un mundo donde usted pudiera expresarse sin temor a las represalias. Así se dice, o represalias. A la venganza. Porque muchas veces, ya casi estamos llegando a los Estados Unidos a ese punto, donde si usted no está de acuerdo con el gobierno, lo mandan a matar. Así es en otros países. Mire, antes de ser periodista, yo todavía, está diciendo a mi esposa, pero hace tanto tiempo, le digo, si hace 6, según eso yo tenía 6 años y me acuerdo de esa noticia. ¿Cómo no me voy a acordar si de plano es de que estaba en el vientre de mi madre oyendo que mataron a fulano, asesinaron a sutano, que hicieron esto, hicieron lo otro? Entonces ya a los 6 años yo ya sabía ya había oído un montón de noticias, pero recuerdo que ser periodista era peligroso. Los periodistas se despedían cada mañana de su familia y no sabían si iban a volver a casa. Porque se caracterizaban por decir, por proclamar la verdad, por decir los hechos tal y como eran. Hoy no, hoy el periodismo se acabó. Hoy son marionetas. Hoy dicen lo que les pagan por decir. Si me expliqué, si no, pues usted ya sabe lo que quise decir. Bueno, entonces, por el pecado entró la muerte y así la muerte se extendió a toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron. Bueno, el pecado entra al mundo, inciso B. Ya una vez adentro, así como la gangrena, el pecado se extendió a todo hombre. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire el justo, pero mire cómo dice esta Biblia. Versión oro, Eclesiastés 7:20 al 22. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque jamás. Hablando del justo. No te pares a escuchar todas las conversaciones que se tienen. No sea que oigas a tu siervo murmurar a ti o de ti, ya que tu conciencia te atestigua que tú también has murmurado frecuentemente de otros. Juan 8, 7 y 9, cuando trajeron la mujer que habían cogido en adulterio, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Versículo 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Se fueron porque su conciencia les dijo: no puedes tirar la piedra, tienes pecado.
Ahora, los efectos inmediatos del pecado. Vamos avanzando. Gloria a Dios. Aleluya. Los efectos inmediatos vamos a ver obviamente a nuestro padre, Adán. Quizá más adelante le hable del pecado de David, cómo afectó su vida, pero yendo a Génesis. Génesis 2, 16 y 17 dice que el Señor les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Bueno, usted sabe que comieron, pero físicamente no murieron. Pero la muerte espiritual, dice Efesios 2:1, que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Aquel que está alejado de Dios, Dios lo ve como muerto. Entonces, muerte espiritual. Es maravilloso tener vida espiritual. Le preguntaron a este señor que le mencioné, el presidente: ¿cuándo oras? Nunca, dijo. ¿Oras en la mañana? No, dice, yo no oro ni en la mañana ni antes de acostarme. ¿Por qué no ora? Porque está muerto. Porque cuando uno está vivo y siente sed, toma agua. Siente hambre, come. Pero el que está muerto, dice, lo mismo le da. En el 3:10, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. Un efecto inmediato del pecado, el miedo. Por cuanto hiciste esto, maldita será la tierra. Vas a trabajar duro y te va a producir espinos y cardos. Espinos y abrojos, dice otra versión. Entonces, inmediatamente la tierra fue maldecida. En la versión oro le dice: con fatigas te ganarás el sustento. Entonces, una consecuencia inmediata es el trabajo duro, pero no lo relacione con el trabajo que tenemos que hacer. No, sino que ¿cuántos aquí se cansan? Sí, lo chistoso, mire, aquí voy yo otra vez con mis recuerdos que me traicionan. Pero a la 1 me acosté el sábado. Y a las 6 ya estaba bien despierto. Y me acosté anoche, como a las 10 tal vez, más 10:30. Me acosté un poquito temprano porque me había levantado temprano. Pero aquí, mire, esto no lo tome en cuenta. Pero quizás no se quedó a la oración porque se sentía cansado, cansada. No lo quiero agredir, no, solamente quiero decirle que ese es un efecto del pecado. Usted se cansa porque ese es un efecto del pecado. Lo chistoso es cuando usted se encuentra con un chamaquito, una chamaquita de 10, 12 años y le dice: I'm tired. Bueno, esa es una consecuencia inmediata del pecado. Digo, ni modo. No conocías el cansancio, no conocías la fatiga, no conocías el trabajo duro, no conocías lo que era el sudor. Entonces, fíjese que cuando yo miraba esto, cuando usted esté sudando, acuérdese que es pecador y por eso suda. Es que, hermano, nos dejaron señales para que nos recordemos que necesitamos de Dios. El sudor es una señal. Espinos y abrojos nos habla de dolor, nos habla de dificultades.
es. La vida es dura. Los demás no, la vida es suave. Si por eso es que dicen que allá en el mar, si no se ahoga, si sabe nadar. Pero la vida es dura. La vida tiene muchos dolores, tiene muchas dificultades. Se sufre aquí en la vida. ¿Está hablando yo con aliens? Y no hasta un himno hizo aquel, pues, su paisano. Sufrir me tocó a mí, dijo. Pero yo cuando miraba esto decía, mire, ¿cuántos aquí hemos sufrido reveses en la vida? ¿Sabe qué es un revés? ¿No sabe qué es un revés? Cuando usted se está esforzando y lucha por algo y al final le sale mal. Usted puso su confianza, puso su esperanza en algo y se le vino abajo. Pues ese es cuando le pase eso, acuérdese que es por el pecado. En el 19 le dice que con el sudor de su frente se ganará el sustento. Entonces, cuando usted se sienta a comer, usted se sienta a comer como consecuencia del pecado. Usted necesita comer para vivir, para subsistir. Si no come, después de 40 días quizás se muera. Puede que dure más de 40, porque en 40 no se muere. Usted puede entrarle 40 días de huelga de hambre sin que sea ayuno y no se va a morir. Especialmente si está como el pastor, un poquito gordito. Quizá alguien por ahí que apenas se mira la sombra, tal vez en 40 días, pero puede que dure unos sus 80 días. Y se murió por no comer. Entonces, tenemos la necesidad de comer para poder subsistir. Pero lea el versículo 19, ¿cómo dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Oiga, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta el día de tu muerte. Estamos condenados a comer. Hermanos, ustedes estamos condenados a comer. Dirá alguno, qué linda condena. Sí, pero para comer hay que ir a hacer zanjas. Y la hecha de las zanjas no está tan divertido, ¿verdad? Avancemos. En el 21 dice que entonces el Señor les puso cubiertas de piel. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero la necesidad de cobertura. Yo no creo que Adán haya vivido en una casa de 2 niveles. Yo pienso que él vivía afuera. El medio ambiente era perfecto. Era adecuado. Ahora, con esta helada que hubo aquí, sí sufrieron algunos animales. Hasta un pajarito ahí se murió enfrente de mi casa. Porque vienen del norte para acá y aquí pasan el invierno. ¿Y qué si este invierno estuvo terrible? Algunas plantas que jamás se secan están bien quemadas. Algunos pinos están quemados de ese. Es que sí estuvo frío. Le decía yo a un hermano allá en Colorado, es que sí estuvo frío, le di risa, le daba. No, le digo, sí estuvo frío. ¿Verdad que sí estuvo frío? Sí. Y entonces, es que mire hermano, entrar a su casa y sentir que es un congelador
Estaba frío. Ahora imagínense sin cobertura. Entonces yo no pienso que Adán haya tenido un techo, que él hubiera andado preocupado con la última moda, si él estaba vestido de luz. Yo pienso que, mire, como los ángeles tienen la dicha de que pueden metamorfizarse, ¿verdad? Pues tal vez no todos, tal vez alguna clase de ángeles, tal vez los ángeles mensajeros, ellos pueden llegar de diferentes maneras. Cuando usted y yo resucitemos, así vamos a hacer. Porque cuando el Señor va camino a Emaús, alcanza a aquellos hombres, él iba vestido como un extranjero. O sea que usted puede llegar a El Salvador y llegar vestido de gringo. Llega usted a Japón vestido de japonés, pero no le estoy hablando de que su traje japonés. No, con sus ojitos así y su pelito así. Cuando María Magdalena, cuando el Señor se le aparece a María Magdalena, se le apareció como, ¿cómo se le dice al que cuida el cementerio? El hortelano. Pero en su idioma, ¿cómo se le dice? Dice que ella pensó que era el hortelano. Cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, se desmayó, cayó como muerto. Entonces, ¿qué necesidad va a tener usted de cobertura? Si puede usted usar la figura que quiera. Y dijo el Señor, dijo, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ustedes que están criando, ¿cuál es su lucha con sus hijos? ¿Que coman? Es una de las luchas. ¿Que se bañen? Es otra de las luchas. Pero ¿cuál es la lucha más grande que tienen? Conducirlos por el buen camino. Porque así como los ve, son pícaros. Son pícaros. No importa la edad que tengan. ¿Por qué? Porque es un efecto inmediato del pecado. Entonces su lucha como padre es orientarlo por el buen camino. Pero mi hijo eso no se hace, pero mi hijo aquí, tratando de corregirlos como consecuencia del pecado. Y dice que por último el Señor los echó del huerto. Eso fue inmediato. Ahora vamos a ver algunos efectos duraderos. Cuando llegan los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, dice, voy a ir a ver si el clamor que llega, si el pecado ya se agravó. El pecado se agrava. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero de la misma manera, yo, mientras estábamos ahí orando o adorando, yo le decía, Señor, gracias porque nunca se me antojó la marihuana. Nunca se me antojó el cigarrillo. Porque me acordé de un compañero en la universidad que de apodo le decían Mota. Ya se imagina por qué, ¿no? Porque tenía una moto. Porque era motero. Yo iba a su casa, mire, su casa olía a marihuana y nunca se me antojó un purito. El cigarrillo, así de vicio, no, los compañeros de universidad, su libertad, yo tranquilo. Hay otras cosas, por supuesto, que sí me afectaron. Pero el que empezó con un traguito, hoy no le alcanza la botella. Y no solamente la botella, tiene que echarle otras cosas. O sea, el pecado cada día es peor, cada día es más grave.
Romanos 5:12 lo leímos al principio. Dice que por el pecado vino la muerte. Entonces ahí está hablando muerte física. Usted y yo, si el Señor no viene, nos vamos a morir. Como consecuencia del pecado. Dice Proverbios 21:13, el que encubre su pecado no prospera. Miren, hermanos discipuladores y asistentes y pueblo en general, no hagamos las cosas por rutina. Pongámosle amor, pongámosle empeño, pongámosle deseo a las cosas. Y, por ejemplo, hablábamos de la oración de atar y desatar. Y sí, se les da un bosquejo porque queremos todos tener el mismo tema, pero cuando yo repaso el tema de atar y desatar, cuando yo doy mi aportación y me viene a la mente el ejemplo de que usted, si tiene una deuda o yo, estamos amarrados. Entonces yo di el ejemplo de un hermano que sé que no se va a enojar por dar el ejemplo, porque usted tampoco sabe quién es solo el hermano, que cada vez que le tocaba hacer un pago de un préstamo, tenía que ir hasta Oklahoma City. Y a veces en el tráfico, a veces en la lluvia, a veces en el frío, y me llamaba, mire, hoy tengo un atraso. Lo llevaba la amarra, la atadura. Me detuve aquí porque tenemos que examinarnos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces es posible que lo que me esté impidiendo el prosperar en todo aspecto, pero particularmente este país se caracteriza por la abundancia económica. Y que nosotros que vivimos en este país digamos, no tengo. There is a problem. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Entonces, pero podría ser que hubiera algún pecado que nos tiene amarrados, que no permite que se abran las ventanas de los cielos y Dios derrame esa bendición. Y el hermano no sé si lo pensó, pero él decía, si en la ley Dios abría las ventanas de los cielos, ¿cuánto no más ahora en la gracia? Si en la ley el que traía diezmos y ofrendas lo hacía por ley, lo hacía por obligación, lo hacía por obediencia a la ley, y Dios lo prosperaba, ¿cuánto más ahora que estamos en la gracia? Pues, pero hay que examinarnos, porque ese es el propósito de la mesa. Hay que examinarnos, no sea que el pecado sea el que no nos está permitiendo prosperar. Yo le digo, Señor, ya tengo 56 años. Estaba viendo una predicación del hermano Otto que dice, ya tengo 54. Y dije, yo voy a cumplir 62. El tiempo pasa. Y que llegue usted, si Dios le permite, a los 88. Ay, Señor, muéstrame qué voy a hacer cuando sea grande, por favor. No, yo lo quiero ahora. Yo quiero la bendición ahora. Como decía una hermana, Padre, suéltala. Isaías 59:1 dice, no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, no se ha ensordecido su oído, pero sus pecados han hecho separación entre Dios y ustedes para no oír. Entonces hace que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Biblia de las Américas, Miqueas 6:13, ¿cómo dice? Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Trae enfermedad. El pecado
trae enfermedad. Y a veces son enfermedades para llevárselos. El hermano Otto cuenta de una hermana que profetizaba allá en la iglesia, en Inglewood. Y profetizaba, Dios la usaba. Pero de repente llamaba al pastor. Pastor. Sí, madre, ¿qué pasó? Aquí estoy, pastor. Ya sabía dónde estaba. ¿Sabe dónde estaba? Bien atusa, bien bola, bien jalá. Y llegaba el hermano y la ayudaban y bueno, se reconciliaba y seguía profetizando. Es más, a mí se me hace que era la esposa de un pastor. Entonces llegó un día que la hospitalizaron con cirrosis. Y como siempre llamó al pastor, pastor, aquí estoy. Ahora ya no estaba en la cantina, ahora estaba en el hospital. Y cuando el pastor, el hermano Otto René Azuria, llegó, le dijo, madre, muérase. Mejor váyase con el Señor porque usted no se compone. El pecado acarrea enfermedad. Por eso, mire, cuando estamos bien, cuando tenemos fuerzas, ofrezcámoselas a Dios, sirvámosle a Dios, no las ocupemos para otras cosas. Apartemos, mire el tiempecito que tenemos, hermano, el viernes. El discipulado ahora, hermano, hasta cortito los están haciendo. Cuando yo llego ya terminó el discipulado. O sea, sí, hermano, no hay coinonía, no hay nada, no hay pan con pollo. Entonces, ahora, démosle ese tiempecito, el viernes, hermano, los que sirven vienen un poco más a la iglesia, pero démosle al Señor ese tiempo. Porque se recuerda que el hermano, el profeta Tito Pérez nos contó de un hermano que le amputaron sus piernas y que él pidió que lo llevaran a la iglesia y que en la silla de ruedas lo pusieron así al frente y él les suplicaba a los hermanos. Él decía, ¿cuánto quisiera yo tener mis piernas? A veces pareciera que uno predica a un Dios de juicio. No, Él te ama tanto que si los ojos te estorban, te los saca. Él te ama tanto que si un hijo te estorba, te lo quita. Él te ama tanto que si la mujer te estorba, se la lleva. ¿Conoce a usted a alguien a quien le quitaron la esposa? No, mire, Job hubiera dado gracias a Dios. A Ezequiel parece que tenía una Miss Universo. Y el profeta Ezequiel, hermano, cuando estaba con su mujer, se olvidaba de que era profeta. Yo pensé que los hombres iban a decir, aquí lo mismo me pasa a mí, pastor. Cuando estoy con mi mujer, se me olvida que soy hijo de Dios. Y entonces le dice el Señor, hijo mío, profetízate a ti mismo. Te voy a quitar el deleite de tus ojos. Así que mejor gorditas, así va, fajaditas. Mire, yo ya le encargué ahí, mejor no me lo voy a dar, ya así como de repente así me cumplen el deseo, ¿verdad? Venden unas fajas para hombres. Pero son bien calidad usted, porque traen hasta el six pack. ¿Se imagina usted aquí yo predicando con six pack, ¿verdad? Hasta más tiempo me duraría predicando. Pero el problema es que a la hora de bajarme de aquí, ¿verdad?
Pero el pecado acarrea enfermedad. Cuando Jesús estaba en la cruz, Marcos 15:34, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando pecamos, Dios y el pecado no se llevan bien. Acuérdense que hay un personaje bíblico, Sansón, que Dios dice que se apartó de él. Entonces, el pecado hace que Dios nos abandone. Dice Juan 8:34 que el que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado esclaviza. Mire, si no, es que a veces nosotros miramos el borracho. Decimos, ese borracho no puede dejar la bebida. Pero ¿sabe usted que el chambre, el chisme, la murmuración también son vicios? Hay gente que madruga para chambrear usted. Tempranito están ahí, sentaditos esperando a ver que llegue el otro chambroso, el otro chismoso, el otro lengua larga. Y no se dan cuenta que tienen un vicio. Están enviciados. Le conté de una hermana que limpiaba casas y había una novela que no podía perdérsela. Y llegaba y ponía su novela. Y un día el Señor la redarguyó de que dejara de ver novelas. O sea, usted no le ha dicho al Señor que deje de ver novelas, ni modo. Dice que la hermana, cuando el Señor ya le había hablado, agarró el control remoto y temblaba. Y llorando, soltó. Ella testificó porque era una atadura, porque era una amarra. Entonces, el pecado es esclavizar. Pablo dice, Romanos 7, tengo una lucha, tengo un conflicto, hay una ley en mí que se llama pecado. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pero el pecado es un conflicto. Mire, cuando usted y yo seamos glorificados se va a acabar. Pero mientras tanto, ese conflicto sigue. Hebreos 3:13, leámoslo por favor. Y ya después viene la solución y la conclusión. Otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado endurece. A veces cuando leemos aquel pasaje que dice que la condición del hombre que se aparta del Señor viene a ser peor, porque dice que el espíritu malo regresa y va y busca otros 7 espíritus peores que él y regresan a morar, y dice que el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. A veces pensamos que si era marihuano, ahora va a ser marihuano y cocainómano y borracho. No, fíjese que lo que yo he visto, lo peor que he visto en un cristiano que se ha alejado es la dureza de corazón. No les entra ya la palabra, no les entra ya la exhortación. Pues tengamos cuidado con el pecado. Solution. La solución, dice el Señor Jesús, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él va a redarguir al mundo de pecado. Él le va a enseñar al mundo lo equivocado que están. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo nos diga, porque eso es como el muchacho que usted le prohíbe hacer algo. A escondidas lo va a hacer. Pero cuando él está convencido de que lo que está haciendo es malo y él no debe hacerlo, entonces deja de hacerlo. Necesitamos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos convenza de lo loco que estamos. Porque si no, hermano, puede venir hasta el apóstol Pablo y no nos va a convencer. El hijo pródigo, Lucas 15:18, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado ante el cielo y ante ti. Me recuerdo en algunas ocasiones
Estábamos dando un discipulado en la casa donde vivía el hermano Graciano y su esposa, la hermana Rachel. Y hablamos del endemoniado gadareno en esa oportunidad. Y dice que el endemoniado gadareno salió de los sepulcros dando voces. Si el endemoniado gadareno no sale, Jesús no hace nada por él. Él tenía que dar ese paso. Entonces, usted puede, mire, ungir con aceite, ungir con vino, echarle sal, echarle agua, echarle aceite de carro, lo que sea. Pero si la gente no tiene el deseo de cambiar, es inútil. Entonces, cuando el hijo pródigo dijo, me levantaré, o sea, con determinación. Como una vez oí el testimonio de un hermano que se masturbaba. Llegó al evangelio y siguió con ese vicio. Y quizás el Señor me lo recordó por algún joven aquí. Y entonces dice que el Señor le dijo, lo que haces no me agrada. Y cuando sintió la tentación, porque estaba atado, y dice que, es que mire hermano, el pecado es tremendo. Dice que le temblaba la mano porque quería pecar. Y dice que dijo, Señor, mátame. Mejor me muero que volverlo a hacer. ¿Y usted cree que se le fue el deseo así de la noche a la mañana? No. Pero el Señor lo liberó cuando Él mostró determinación. Cuando Él dijo, ya no quiero. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mente. Es dar la vuelta. Te iba para tal lugar y dice, no, yo me regreso. Eso no lo hago. Dice que venían las multitudes, Marcos 1:5, a Juan al Jordán para ser bautizados confesando sus pecados. Cuando usted lee la oración de Nehemías, él confiesa los pecados del pueblo. Él dice, Señor, hemos sido infieles, no hemos guardado tu pacto, no hemos hecho esto. Daniel hace lo mismo. A veces, ustedes aquí son bien calidad porque no dan trabajo de administración. Eso es beautiful para el pastor. Casi uno predica con libertad. Pero ¿cuántos de ustedes y de los que nos están viendo no necesitarán pedir perdón por el pecado de sus padres? Están atados, están amarrados. Y alguno dirá, no, pero eso no es que sí. Dice el Señor, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces usted tiene que venir como Nehemías, usted tiene que venir como Daniel y decir, Señor, sí, yo y mis padres, no mis padres y yo, no, yo y mis padres hemos pecado, te hemos ofendido, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos consultado brujos, hemos practicado la hechicería, hemos practicado la idolatría, hemos fumado el puro, hemos fumado la pipa, hemos matado animales para hacer agüeros. Y hoy, Señor, me arrepiento. Y hoy te pido perdón por los pecados míos. Como dijo Nehemías, los pecados que hemos cometido. Importante confesar los pecados para que haya sanidad, para que haya perdón. ¿Qué haremos? Dijo la gente cuando Pedro predicó. Fácil, dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor. Bautizarse en agua. Y esto está bonito. Hechos 26, 16 al 18.
Y ya después de Pero esto viene la conclusión. Levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Se necesita fe para recibir el perdón. Y el Señor le dijo a la mujer adúltera y le dijo a aquel hombre que había sanado junto al estanque de Betesda. A la mujer le dijo: mujer, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Como la hermanita que le conté. Cada vez que llamaba al pastor era porque ya estaba bola, ya estaba borracha, ya estaba ebria. Y así no se puede. Entonces, no seguir pecando. Mire, nosotros le poníamos a los terneros una tablilla en la nariz. Una tablilla, como una puertecita aquí. Cuando se agachaban para comer, la tablilla se levantaba y podían comer zacate. Pero como a nosotros nos interesaba la leche de las vacas porque era el negocio, entonces si el chivo se la mamaba no había money. Entonces cuando el ternero tenía la tablilla y levantaba, no podía mamar. Pues póngase una tablilla. En sentido figurado, póngase una tablilla. Hay gente que hace años debería andar con mascarilla. Pero a los que les gusta fumar, ahí con mascarilla. ¿Qué otra cosa? A los que les gusta chismear, con mascarilla. O con jabón, a un trozo de jabón que dice malas palabras. Solo dice malas. Cállate. O sea, para no seguir pecando, pues. Esa es la solución. Que el Espíritu Santo haga la obra. Mostrar determinación, mostrar arrepentimiento, confesar los pecados. Si no se ha bautizado en agua, ¿qué está esperando? Bautícese en agua. Con fe reciba el perdón de pecados y deje de pecar. No siga pecando. Salmo 32:1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Amado Dios, gracias por este tiempo y por este día. Hoy hemos recibido el consejo de tu palabra y la sangre de Cristo fue derramada precisamente para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, por tu deseo de querer bendecirnos. Gracias por tu deseo de querer que seamos libres. Gracias por ofrecernos el perdón. Ayúdanos a aprovechar este momento, este tiempo, y aceptar esta oferta maravillosa. Y que podamos por la fe recibir el perdón de nuestros pecados. Que cada uno de nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, pueda darse cuenta
que te hemos fallado, que te hemos ofendido y que hoy abramos nuestra boca, abramos nuestro corazón delante de ti y aceptemos el perdón que bondadosamente tú hoy, Señor, nos ofreces. Gracias por ese sacrificio precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Concédenos que hoy examinemos nuestro caminar, examinemos nuestra vida delante de ti. Gracias por recordarnos que hay una promesa de un advenimiento. Gracias por recordarnos de que Cristo regresa y que es necesario que estemos preparados. Que venga, Señor, estos elementos a ministrarnos vida, fortaleza y salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que estos elementos se hagan parte nuestra, como un símbolo de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Dice Mateo 26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Participemos del pan. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al participar de esta copa recordamos que Él prometió regresar. Y en su amor Él nos advierte para que no estemos distraídos, para que no estemos entretenidos, sino que tengamos puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, que esta copa venga para fortalecer nuestras vidas. Esta, Señor, es la copa de bendición con la cual te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, participemos de la copa. Aleluya. Acerco ante ti con humilde corazón
acerco ante ti con humilde corazón para adorarte, oh Señor. Es por tu obra en la cruz que me has dado libertad para adorarte hoy ante tu altar. Quiero adorarte, Señor. Quiero exaltarte, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te exalto a ti, mi Dios. Te amo a ti, Jesús, mi Salvador. Me acerco ante ti con humilde corazón para adorarte, oh Señor. Me acerco ante ti con humilde corazón para adorarte, oh Señor. Es por tu obra, es por tu obra en la cruz que me has dado libertad para adorarte hoy ante tu altar. Quiero adorarte, Señor. Quiero exaltarte, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te exalto a ti, mi Dios. Te amo a ti, Jesús, mi Salvador. Quiero adorarte, Señor. Quiero exaltarte, Señor. Te exalto a ti, mi Dios. Amo a ti, Jesús. Te amo a ti, Jesús, mi Salvador. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te exalto a ti, mi Dios. Te amo a ti, Jesús, mi Salvador. Te adoro a ti, Señor. Te exalto a ti, mi Dios. Te amo a ti, Jesús, mi Salvador. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque cada mañana se renuevan tus misericordias, Señor. Gracias por el privilegio de tenernos en este lugar y adorar tu nombre y de poder participar de este acto. Gracias, Señor, por revelarte a cada uno de nosotros. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Ahora que vamos de regreso, por favor, cúbrenos, protégenos con tu sangre preciosa, con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Prospera la obra de nuestras manos y que esta semana podamos ver milagros, señales, Señor, y prodigios hechos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.